Soy Juan Manzanera, me dedico a enseñar meditación, también imparto psicoterapia. Intento ayudar a las personas a conocerse mejor y de esa manera sufrir un poco menos. Si hablas de la felicidad como un estado, todo en la vida es impermanente, todo pasa, todo es efímero. Buscar la felicidad es buscar algo que va a terminar, que va a acabar. Yo no diría que el sentido de la vida es la felicidad. Yo diría que la vida tiene mucho que ver con aprender, con evolucionar. Igual que la misma vida a nivel biológico. En el mundo primero había estos organismos unicelulares y ahora mismo hay seres humanos. Hay una evolución, ¿sí? Yo creo que las personas tenemos que también sintonizarnos con la evolución del universo. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Entonces, el sentido de la vida podría ser, o más bien, lo que hace que uno se sienta que su vida tiene sentido es crecer, evolucionar, a muchos niveles, a nivel de conciencia, a nivel psicológico, a nivel mental. Quizás eso es lo que nos hace sentir que nuestra vida tiene sentido. Si uno aprende, si uno se dedica a aprender en la vida, yo creo que está muy satisfecho, se siente cada vez más pleno, cada vez más integrado, más equilibrado. Cuando uno no quiere aprender o no quiere evolucionar, es posible que incluso haya regresiones y entonces empieza el sufrimiento y empieza a alejarse de esa sensación de satisfacción en la vida. Entonces, quizás la clave es saber aprender, saber evolucionar, saber desarrollarse, tener un método, conocerse a uno mismo, conocer la mente, conocer cómo funciona la propia mente, la propia psique, y a partir de ahí eliminar todo lo que te obstaculiza en el crecimiento y tratar de potenciar tus cualidades, tus virtudes. No necesariamente. O sea, tú puedes aprender el sufrimiento. Y de hecho, es la única opción que uno tiene es aprender el sufrimiento. Pero no es necesario, para crecer no es necesario sufrir. Y no necesariamente porque sufras vas a aprender nada. Entonces, lo que sí es verdad es que tenemos que abandonar esta actitud que tenemos de víctimas, de que todo sale mal, de que la gente nos hace daño, y en lugar de esa actitud de padecer lo que nos ocurre, ver qué puedo aprender de esto, ver qué puedo cultivar a partir de esto. Es un cambio de actitud. Tenemos mucho la actitud de víctima de la vida, víctima de los demás. Y esto hay que cambiarlo. La mejor manera de seguir sufriendo es creerse víctima. Entonces, puedes aprender el sufrimiento, no necesariamente. Entonces, la cuestión es la actitud que tienes. ¿Cómo lo vas a abordar, esto que te ocurre? Si estás dispuesto a usar ese sufrimiento para evolucionar, para aprender, para tener más sabiduría, para tener más compasión, para ser mejor persona. Bueno, a la hora de experimentar sufrimiento, cuando nosotros estudiamos el sufrimiento, ¿por qué sufro en la vida? Lo que nos encontramos que hay un sufrimiento básico en la vida, hay un sufrimiento, pues no sé, enfermedades, pérdidas de seres queridos. Pero sobre ese sufrimiento, nosotros creamos más. ¿Sí? Tú puedes sufrir una enfermedad de muchas maneras, a muchos niveles. Puedes sentirlo de una manera angustiosa, terrible. La pregunta es, ¿cómo yo creo el sufrimiento? ¿Cómo yo añado el sufrimiento de la vida? ¿Qué hago para añadir sufrimiento a la vida? Y ahí encuentro la mente y las emociones. Encuentro que si no domino mi mente, yo mismo estoy creando sufrimiento en la vida. Si no controlo las emociones, estoy creando sufrimiento en la vida. Entonces es imprescindible dominar las mentes, digamos, negativas, las emociones destructivas. Sobre todo por eso que añadimos. Hay que ser muy consciente de esto, como nosotros, cada vez que estoy sufriendo, cómo yo estoy creando sufrimiento en mi vida. Esto es muy importante, darse cuenta de esto. Y entonces descubro la mente y digo,
tengo que cambiar mi mente. Bueno, aquí la cuestión es, si yo estoy viviendo eso, si yo experimento hambre, enfermedad, si esta es mi vivencia, ¿qué hago con ello? ¿Sí? Entonces, si esta es mi vivencia, esto es lo que me está pasando y no tengo más remedio que vivir esto, por lo que sea, ¿sí? La cuestión es, el modo de vivir, lo que tengo que resolver es cómo vivo esta experiencia que me ha tocado vivir. Y aquí hay dos maneras básicas, en esencia. El método de la sabiduría, el método de la compasión. La sabiduría significa que trato de vivir muy conscientemente mi experiencia, con plena conciencia, sin interpretaciones, sin ideas preconcebidas, sin expectativas, sin prejuicios, sino con una conciencia con la máxima lucidez que sea capaz, y descubro que esa experiencia tan terrible no es tan terrible. Descubro esa experiencia de tener hambre o de dolor o enfermedad, descubro que la fuerza que tiene el sufrimiento depende de mí, de la importancia que le doy, que en sí se puede vivir esa experiencia con paz. Eso es lo que descubro. No es una forma de pensar, no es una forma de una especie de pensamiento positivo, es la lucidez que mira y descubre cuál es la experiencia. Ese es el trabajo de sabiduría. El trabajo de compasión es hacerme consciente de que, igual que yo, hay muchísimas personas que están sufriendo lo mismo, que este es el dolor del mundo. Y entonces, en lugar de vivirlo como algo personal, algo individual, algo egocéntrico, mi sufrimiento, mi dolor, mi enfermedad, lo transformo en compasión, en el deseo de hacer algo, de contribuir de una manera positiva al mundo. Ese pensamiento, iba a decir, esa conciencia de compasión, el efecto que va a tener es sanar la experiencia negativa que estoy teniendo. Si tengo hambre, sigo teniendo hambre, por supuesto, pero la vivencia negativa se purifica, se sana cuando estoy en un estado de compasión, por ejemplo, de querer ayudar a los demás, de querer contribuir a algo al mundo. Bueno, el amor y la compasión, hay varias maneras. Una manera, la mejor manera, es que alguien te la transmita. Y alguien te la transmita mediante su ejemplo. Entonces, las personas que han tenido la fortuna de que sus padres, familiares, han sido personas con mucho amor y compasión, son personas que les ves que les nace el amor y la compasión, porque lo han vivido, ¿no? Lo han absorbido en el entorno. Entonces, si tú no has tenido esta experiencia, lo mejor sería encontrarse con alguien que viva la compasión y te la transmite, lo aprendes de esa persona. ¿Sí? Luego, si eso no es posible, hay todas estas técnicas, por ejemplo, la meditación, en la cual tú puedes pensar de una manera, observar la vida de una manera, de forma que empieza a aparecer, empiezas a cultivar esa compasión que tú no has tenido improntas en tu entorno. Entonces, normalmente, bueno, hay alguien, una persona, un maestro, te transmite el método y tú puedes generar, puesto que en la mente todo es posible, en la mente de cualquier ser humano, puedes empezar a generar ese estado con mucha paciencia, a lo largo de mucho tiempo, se va produciendo ese entrar en el amor y la compasión. La clave de esto, lo fundamental, es entender para qué quieres tener amor y compasión. Tú no puedes cultivar el amor y la compasión porque piensas que es lo correcto o porque piensas que es lo espiritual. La motivación es muy importante. Es esencial darse cuenta de que sin compasión tu vida no puede funcionar. Sin amor el mundo no puede funcionar. Como la necesidad de que haya compasión en tu vida. Si nosotros hacemos un poco un análisis de nuestra vida, los momentos que somos más egoístas son los que más sufrimos. Los momentos que estamos más abiertos a los demás son los momentos de más felicidad, de más satisfacción. Entonces, si me hago consciente de eso, en lugar de tomar la compasión como una especie de norma espiritual, si me hago consciente de cómo funciona en mi vida, entonces tengo la motivación y entonces voy a cultivarla y voy a hacer que eso esté presente en mi vida constantemente.
universo. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Entonces, el sentido de la vida podría ser, o más bien, lo que hace que uno se sienta que su vida tiene sentido es crecer, evolucionar, a muchos niveles, a nivel de conciencia, a nivel psicológico, a nivel mental. Tiene que ver con aprender, con evolucionar, igual que la misma vida a nivel biológico. En el mundo primero había estos organismos unicelulares y ahora mismo hay seres humanos, hay una evolución, ¿sí? Yo creo que las personas tenemos que también sintonizarnos con la evolución del universo. Soy Juan Manzanera, me dedico a enseñar meditación, también imparto psicoterapia. Intento ayudar a las personas a conocerse mejor y de esa manera sufrir un poco menos. Si hablas de la felicidad como un estado, todo en la vida es impermanente, todo pasa, todo es efímero. Buscar la felicidad es buscar algo que va a terminar, que va a acabar. Yo no diría que el sentido de la vida es la felicidad. Yo diría que la vida tiene mucho